y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ir a la primera cita esta noche. Está en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, profeta mayor. Está luego de Lamentaciones, entre Lamentaciones y Daniel, si no estoy mal. Ezequiel 34. ¿Estamos ahí todos? Ezequiel 34, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Porque así ha dicho Dios el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la obscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos ¿cómo? Suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. ¿Dice quién? El Señor de los ejércitos. Y último versículo. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Cuántos tenían ratico que no pasaban por Ezequiel? Amén. El título del compartir es Jesucristo es mi pastor. Y les decía que no fue que me puse de acuerdo con el pastor allí. Pastor, porfa, una cuñita ahí antes de empezar. Ni siquiera habíamos hablado del tema. Sí le había comentado alguito, pero no le había compartido más o menos cómo era el bosquejo. Así que Jesucristo es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Jesucristo es mi pastor. Bien, esto que está aquí en Ezequiel es una promesa. Una de las tantas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, y con el pueblo de Israel a nosotros también, su iglesia. Como leímos, Él es nuestro pastor y nosotros también somos sus ovejas. Así que esta promesa también nosotros podemos aferrarnos a ella. Ahora, la pregunta es, ¿cumplió o no cumplió el Señor esta promesa? Vamos a ir a Mateo 9:35 para responder cómo y de qué manera el Señor respondió esta promesa. Mateo 9:35. Bien, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, el pastor lo citaba. Y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un ¿qué? Un pastor. Si nosotros leemos este pasaje, podríamos quedarnos con la idea de que el Señor Jesús, un hombre más quizá para algunos,
vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas y dijo, pobrecitas, están esparcidas, no tienen pastor. Y podríamos llegar a pensar que así se quedaron las multitudes, sin un pastor. Pero si nosotros seguimos leyendo el contexto de este texto, nosotros podemos ver que en el capítulo 10, en mi Biblia aquí hay un subtítulo. Dice, elección de los 12 apóstoles. Y vamos a ver qué misión les dio el Señor a los apóstoles y cómo esta misión responde a la pregunta si Él cumplió o no cumplió con la promesa de darnos un pastor o de ser nuestro pastor. Y en el versículo 6 del capítulo 10, de allí mismo de Mateo, vamos a leer desde el 5. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos ver y podríamos decir qué lindo Jesús, ¿cierto? Al ver en las multitudes sin pastor, Él no se queda pensando, oye, mira, pobrecita esa gente, no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, no conocen de la palabra, están envueltos en pecado, están muertos en delitos y pecados, pobrecitos, si alguien hiciera algo por ellos. Y a veces eso nos pasa, que vemos de pronto a alguien y sabemos la condición en la que la persona está, y quedamos, si alguien le predicara, ay, si Dios me diera la oportunidad de predicarle, y resulta que tú estás ahí viendo la condición de la persona y a veces uno como que se abstiene. Bueno, Jesús no hizo esto. Él vio la condición de las multitudes y ¿sabes qué hizo? Designó un grupo de personas escogidas por Él previamente y les dijo, id a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no las busques para ir a hacer turismo ecológico, para pasear, para salir al parque, al mall. No, mira lo que dice el versículo 7. Y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, pero no solo les prediques. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. O sea, el Señor no solamente les está diciendo predíquenle el reino de Dios que se ha acercado, sino dejen ver a través de ustedes toda la compasión y la misericordia que hay en mí, como sanando enfermedades, limpiando a los leprosos, echando fuera demonios. Esa es la misión de la iglesia. El pastor lo decía, cuando antes en su tiempo se convertían las personas, enseguida caían los ministros a orar para que fuesen llenos del Espíritu Santo, pero no solo a eso, de primero a hacer liberación. Eso se hacía, yo también lo vi. Yo no soy tan vieja y yo también lo vi. Eso era lo primero que uno veía, y a veces cuando uno conoce gracia empieza a hacer burla de esas cosas. Pero eso era lo que movía a la iglesia anteriormente, que la gente era libertada y habían cambios drásticos en la vida de las personas, y tú veas testimonio del sicario, del que era drogadicto, de la prostituta, y ya no lo vemos. Ahora lo que vemos es gente intelectual entrando a las iglesias y de la misma manera continúa. Tenemos intelectuales en la iglesia, pero no hay transformación, o sea, no hay vida nueva. Entonces, el Señor no solo les manda que les prediquen, sino a que hagan esta obra, porque Él tuvo compasión de las multitudes. Y de la misma manera Él nos llama a que nosotros tengamos compasión, no solo predicando, eso hay que hacerlo, pero luego de predicar hay que ir a la necesidad urgente de la persona. ¿Estás enfermo? Vamos a orar por ti. Vamos a orar que Dios te puede sanar. Y comprometes al Señor. ¿Que no se sanó? Bueno, Señor, yo hice lo que tú me mandaste. Sanar no puedo. Yo no soy quien hace milagros, pero sí puedo orar al que hace los milagros. Pero no quedarnos como que ya le prediqué ya y ves que la persona no tiene paz. Vamos a orar por ti, porque veo que no tienes paz. Vamos a orar. Si sientes de pronto que el Espíritu te está guiando a que ores por liberación, vamos a orar por liberación. A veces tú estás orando por otra cosa y te das cuenta que la persona está endemoniada porque se te rebota un demonio de pronto.
A eso el Señor nos ha llamado también. No solo a predicar, sino a que la compasión y la misericordia de Dios se transforme o se materialice en esto que hay en este versículo. Pues bien, entonces nosotros podemos aquí, y esto lo mencionaba la hermana María José en su último compartir, que la razón por la que el Señor constituye ministros, eso está en Efesios 4:11, anótalo, yo creo que ya tú sabes más o menos qué dice allí. Dice la palabra que Jesús constituyó distintos ministerios, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para edificar su propio cuerpo. Y de esta manera también aquí constituye a los apóstoles para hacer bienes a las multitudes. Ahora, Él no solamente les constituyó unos apóstoles para cuidar a esas multitudes o a esas ovejas perdidas. En Juan 10:27, y anótalo porque ya lo hemos leído, Juan 10:27, el Señor Jesús está hablando. Y mira lo que dice acerca de las ovejas, yo lo voy a leer para ti. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que Él no solamente te va a dar o te está dando ministros para edificarte a ti como parte del cuerpo, sino que te está dando unas garantías. Cuando tú compras un objeto, un electrodoméstico, si lo compras en un lugar de calidad, de pronto reconocido, fiable, a ti te van a dar una serie de beneficios al comprar ese objeto. Te van a decir, ok, tú estás pagando por esto, pero además este objeto tiene una garantía. Si se te daña los próximos 6 meses, tú puedes venir aquí y aquí nosotros te lo vamos a reponer o a arreglar. Cuando uno compra le dicen así. Pues bien, no es el ejemplo más acorde, porque estos ejemplos de verdad que son muy irrisorios, son pálidos para explicar lo que el Señor habla a través de su palabra, pero de la misma manera el Señor aquí te está diciendo, ok, yo te voy a dar una serie de ministros para que a través de ellos yo pueda edificarte a ti como parte de mi cuerpo, pero además yo te voy a dar una garantía, y es esta que acabé de leer. Dice que las ovejas que oyen su voz y le siguen, Él les da vida eterna, pero esas ovejas no perecerán jamás. ¿Por qué no perecerán jamás? ¿Por qué? Porque esas ovejas son las super ovejas. Porque esas ovejas tienen superpoderes, porque esas ovejas son las más inteligentes. No, de hecho las ovejas son animales que son poco miopes, dicen algunos que son un poco torpes, indefensas además. Entonces, la razón por la que las ovejas no van a perecer no es porque ellas sean las super ovejas, porque de hecho no lo son, sino porque mira lo que dice acá, porque nadie las arrebatará de mi mano. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, a quien tú y yo le llamamos Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. Así que constituye maestros y ministros que nos enseñen, pero además nos da una garantía de que nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Nos da vida eterna. Ahora, lo que leímos en Ezequiel era una promesa del Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Del Jehová que conocemos, del Yahvé, del Señor de los ejércitos, diciendo que Él mismo vendría a buscar a sus ovejas. Pero nosotros aquí no estamos viendo a ese Dios del Antiguo Testamento, estamos viendo a Jesús. Cualquiera podría decir, y podríamos llegar a la conclusión de que Dios llevó a cabo su promesa no por sí mismo, sino a través de su Hijo Jesús. Eso lo podríamos llegar a pensar. Y de hecho, anótalo, en Lucas 15:1 el Señor habla acerca de las 100 ovejas. ¿Recuerdas la historia donde dice que un hombre tenía 100 ovejas? O que si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, pues ese hombre iría a buscar la oveja perdida, habiendo dejado las 99 seguras. Y cuando él encuentra esa oveja perdida, pues se gozaría y llamaría a los demás a gozarse. Eso está en Lucas 15:1. Pero aquí nosotros podíamos llegar a pensar eso. Bueno, aquí quien está ejecutando esa promesa de Dios no es Dios mismo, sino que es su Hijo Jesús. Y de hecho la palabra dice que el mismo Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien,
Si tú te quedas así con esa conclusión, vas a encontrar muchos versículos que van a respaldar esto. Y es verdad, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque así está establecido. Amén, hermanos. Amén. Y de hecho, en Hebreos 13:20, no lo busques, dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Así que si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro pastor, no estamos mintiendo. Si nosotros decimos que el Hijo de Dios vino a salvarnos, tampoco estamos mintiendo, porque así lo dice la palabra. Y de hecho, Él mismo se refiere así como el pastor. Por eso allá en Mateo 26:31 dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y lo hicieron así cuando el Señor Jesús fue arrestado. Todos lo abandonaron, excepto Juan, que estuvo ahí a cierta distancia. Entonces podríamos quedarnos con la idea de que, bueno, Dios no vino propiamente, pero por lo menos envió a su Hijo. Y eso también es válido y también es aceptable y también agradecemos por eso. Pero ¿cuál es el misterio de decir Jesús es nuestro pastor o Jesús es quien nos salvó? El misterio está contenido en una carta que le escribió el apóstol a uno de sus pastores más aventajados, que es Timoteo, un jovencito, así como tú y como yo. Y en la primera carta que él le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, no lo leas como que, ya yo sé lo que dice allí, yo me lo sé de memoria. Porque esa no es la actitud que nosotros debemos tener al leer su palabra. Porque cuando nosotros somos así, entonces el Señor dice, bueno, dale tú solo, si ya tú te lo sabes de memoria, dale tú solo. Pero cuando uno dice, Señor, yo esto lo he leído, pero quiero que tú me enseñes más, entonces el Señor dice, bueno, entonces yo te voy a dar más, porque el que pide sabiduría la recibe en abundancia y sin reproche. Así que en primera a Timoteo 3:16, el apóstol dice, indiscutiblemente pequeño es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Ok, ahora vienen 2 puntos, ¿cierto? Esos 2 puntos nos dan una idea de que ahora el apóstol va a decir qué es lo que es eso del misterio de la piedad, ¿cierto? Cuando tú ves 2 puntos, aquí viene lo que yo necesito. A veces uno está viendo y uno, lo demás no me interesa. Aquí es lo que viene después de esos 2 puntos. Pero en este caso no opera así. Porque en este caso lo que viene antes de los 2 puntos es tan importante como lo que viene después. Porque lo que viene antes de los 2 puntos es una advertencia necesaria que el apóstol hace. Una aclaración, porque él sabía que esto se iba a prestar para discusiones. Y que también algunos iban a tratar de, ¿cómo sería la palabra? Minimizar este misterio. Entonces, por eso la advertencia viene antes de descubrir el misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea que esto no es para discutir. Y no estoy tirándole indirectas a nadie por lo que haya pasado o no haya pasado, sino que aquí dice que es indiscutible. O sea que esto no es para estar discutiendo. El apóstol de entrada dijo, no quiero que me estén discutiendo por esto. O sea, no permito discusiones acerca de esto. Timoteo, te encargo que procures que en la congregación no hayan discusiones sobre esto. Porque ya yo lo he dicho que es indiscutible. Y yo soy el apóstol a los gentiles. Y además es grande. O sea que nosotros no podemos decir, 1 Timoteo 3:16, ya yo eso me lo sé. ¿Cómo te lo vas a saber, hermano, si eso es grande? No hay manera de que lo sepas. Quizá tú sabes lo que dice allí porque tú sabes español. Y tú puedes aprender de memoria lo que dice allí. Pero lo que está detrás de eso, esos 2 puntos que vienen a continuación, es la explicación de lo que es indiscutible y de lo que es grande. Y eso no lo puedes saber porque sí, o porque tú digas lo sé. Entonces vamos a leer qué dice después de esos 2 puntos. El Hijo fue manifestado en carne. Voy a leer nuevamente. La segunda persona fue manifestada en carne. Dios fue manifestado en carne. Si tú lo leyeras así y nunca hubieses escuchado nada de segundas personas o terceras personas, tú no pensarías en eso al leer esto, porque ahí no dice más nada sino Dios. Tú pensarías en el único Dios que tú conoces, el Señor de los ejércitos.
Entonces, cuando nosotros lo leamos, no digamos ligeramente, como algunos podrían decir, no, es que es el Hijo de Dios que se hizo carne, porque ahí no dice el Hijo de Dios. No digamos que la segunda persona, porque ahí no dice la segunda persona. Digamos como lo dice allí, Dios fue manifestado en carne. Ahora, si aquí dijera el Hijo fue manifestado en carne, nosotros leeríamos el Hijo fue manifestado en carne, porque no tiene sentido leer algo que no está allí o inventar algo que no está allí. Pero, de nuevo, no es para discutir. Lo estamos tratando de compartir para que nosotros comprendamos un poquito más, de manera más amplia, todo este tema, pero no es para discutir. Ahora, Dios fue manifestado en carne. Bueno, cualquiera ya, pero ¿cómo así que Dios fue? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso a mí en qué me beneficia? ¿O eso en qué se traduce? Pues bien, vamos a Isaías 9. Isaías es un profeta mayor. Isaías 9. Y este hermano Isaías nos va a explicar cómo ocurrió eso de que Dios se manifestó en carne. Isaías 9, versículo 6. ¿Estamos allí? Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su ¿qué? Su nombre. Ok, ahora vamos a ver cómo es que se llamará el nombre de ese niño. Admirable, solo admirable. Hay más nombres, ¿ciertos? O hay más características dentro de ese nombre, porque ahí nos están hablando en singular. Y se llamará su nombre. Admirable. ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, mi pregunta es, ¿solo de esta manera nosotros podemos llamar a Dios, o a lo largo de la Escritura hay otras maneras en las que Dios manifiesta que podemos llamar? Hay muchas maneras en las que Dios se revela a nuestras vidas. Pero aquí hay dos aspectos importantes que nos ponen a pensar. Y en lo que yo nunca había pensado. En los pocos o muchos años que llevo de pronto conociendo parte de Dios. Porque a veces uno niño como que no alcanza a conocer muchas cosas por muchas limitaciones que tiene uno de niño. Y a veces de adolescente como que tiende a alejarse de las cosas del Señor por los afanes de este mundo, la corriente de este mundo. Entonces, honestamente, uno viene como a aterrizar en las cosas del Señor. Es a una edad un poco más madura, aunque eso no significa que los niños no puedan conocer a Dios. Les estoy comentando de pronto en mi experiencia cómo fue. Entonces, yo nunca había pasado por este versículo de esta manera que vamos a pasar ahora. Porque yo siempre lo leía como corriendo. Sí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿por qué yo no me detenía a ver cómo así que ese niño iba a ser llamado Dios fuerte? ¿Cómo ese niño iba a ser llamado Padre eterno? Es ilógico que tú tengas un niño, por ejemplo, Angie tengo un hijo, y nosotros le digamos a Paulito padre. Porque Paulito no es padre aún, Paulito es un hijo, ¿cierto? Además es un niño. Entonces, para nuestra lógica, eso es absurdo. A ese niño también decirle Dios fuerte, a un niño, compararlo con el Dios de los ejércitos. Porque aquí podríamos decir, este niño es una creación de Dios, ¿cómo va a ser igual al Dios fuerte? Entonces, esto es para pensar qué significa que este nombre de este niño se iba a llamar Dios fuerte y Padre eterno. Y estas son cosas, hermanos, que yo no había visto nunca. Y que quizá tú tampoco las habías visto. Ahora tú dices, sí, es verdad, Dios fuerte, Padre eterno. Pero porque lo has aprendido aquí, pero tú antes no sabías estas cosas. Y esa es la realidad. Entonces, este niño es admirable, mira, él es consejero. O sea, el consejero de nosotros no es ni la vecina, ni el amigo, ni el jefe, ni mi mamá, por muy santa que ella sea para mí. Mi consejero primero debe ser este niño. Pero este niño, vamos a ver que no se quedó niño, este niño creció. Entonces, lo que este niño representa y cómo este niño vivió debe ser el consejo que a mí me guíe en todas las áreas de mi vida. Ahora, mi consejero tampoco es el horóscopo.
¿Qué signo eres tú, hermano? Tauro. ¿Qué signo eres tú? Aries, el agua, Leo. Mira, yo trabajé en algún momento en un lugar donde se hacían estos horóscopos y se imprimían en un diario de aquí de la ciudad. ¿Has visto que en los diarios aparece el horóscopo? Y si yo te contara cómo se redactaban esos horóscopos y cómo se imprimían los horóscopos, tú jamás volverías a leer un horóscopo. Porque eran cosas que se hacían a veces corriendo, a veces al azar. Tírale a alguien lo que sea, dile que va a encontrar el amor de su vida. Cuando era mentira. Entonces, todas esas cosas están sujetas a error, excepto esta palabra. Y esta es la que estamos estudiando. Así que no leas más eso, que eso no dice nada verdadero. Te lo digo yo que sé cómo se hace. Bien, la pregunta ahora es, oye, ¿qué montón de nombres tiene este niño? ¿O qué montón de nombres tiene no? ¿Qué montón de características hay detrás de ese nombre? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la palabra o en la relación que Dios ha tenido con su iglesia, con Israel y luego con nosotros, vemos que para Él los nombres son importantes. Ya nos lo explicaba la hermana Iris en prédicas anteriores. El nombre contiene dentro una esencia referente a la persona a la que se le asigna o al lugar, porque también en el Antiguo Testamento habían lugares a los que se le ponían nombres. Betel, Berseba, etcétera, tantos lugares. Para Dios un nombre tiene unas connotaciones que reflejan las características de la persona o el lugar a la que se le adjudica ese nombre. Para nosotros no es así. Tú le pones a tu hijo el nombre, a veces hay personas que le ponen a los hijos el nombre de un jugador de turno, o el nombre del abuelo, que el abuelo fue más malo que la maldad, y le ponen ese nombre al niño. Porque fue mi abuelo. A veces le ponen en el nombre de la mamá, como en mi caso que me pusieron Brigitte. Mi mamá quiere que yo le ponga Brigitte a mi hija también. Pero eso no va a pasar. Y si tú te dieras cuenta que Brigitte tiene hasta unas connotaciones todas negativas, dicen, pero en nuestro tiempo eso de los nombres no aplica. O sea, ya ahora poner un nombre no es porque eso vaya a incidir en la vida de la persona. O sea, que no le pongas a tu hijo Emanuel, porque hay Dios con nosotros. Si ese niño no nace de nuevo, si ese niño no tiene el Espíritu, Dios no puede estar con él aunque se llame Emanuel. Entonces, para Dios, esto de los nombres sí tenía una connotación muy importante. Y de hecho, la palabra habla de que nosotros recibiremos un nombre nuevo. O sea, que ese nombre que tú tienes ya dejará de existir. Y de hecho, a mi abuela, en profecía, el Señor ¿sabes cómo la ha llamado a ella? Vasalla. O sea, él no le dice Ivette, sino vasalla, que significa siervo. Oye, tú y yo también podemos ser vasallos, porque tú y yo también somos siervos. ¿Por qué no le dices saluda ahí al vasallo que tienes ahí a tu lado? De vasallo, porque somos siervos. Pues bien, este niño, este nombre refleja toda esta esencia que acabamos de... Y hago una aclaración, nosotros no vivimos de que Dios me dijo, pero el Señor te habla cuando Él quiere y como Él quiere. Esta es la palabra profética más segura, pero a veces uno como que necesita esos toquecitos de Dios como para animarse. Como que el Señor te dice quién eres tú, pero, ay Señor, háblame, yo quiero oírte. Y el Señor te dice, bueno, te voy a hablar a través de un siervo o de una sierva mía hasta allí, porque si te hablo con mi voz, te puedes volver loco. Entonces, este niño del que nos está hablando Isaías es el único niño al que por el nombre tú le puedes llamar Dios fuerte y le puedes llamar Padre eterno. O sea, este es el niño, el único sobre la faz de la tierra y en toda la historia de la humanidad que nació siendo padre. Este que estamos leyendo aquí, un niño, el niño Jesús. Ahora, esta promesa se cumplió y para ganar un poco más de tiempo, eso está en Mateo 1:23. Puedes anotarlo, yo lo voy a leer. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego se cita cómo María concibió a Jesús y cómo el niño Jesús nació. Ese niño que es Dios fuerte y Padre eterno nació. Ahora,
esa promesa de Ezequiel, donde el Señor dice que Él mismo iba a venir a buscar a sus ovejas, también puede tener una profecía que le acompaña. Y anótala también, está ahí. No, mejor vamos ahí. Está mismo ahí en Isaías. Estás en Isaías todavía, ¿verdad? Ahí en Isaías 35, en el versículo 4, hay otra promesa del mismo corte que el Señor de los ejércitos hace. Isaías 35, 4. ¿Ya estamos allí? Mira lo que dice el profeta en el versículo 4 del capítulo 35. Decid a los de corazón opacado, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. La segunda persona vendrá y os salvará. Dios mismo. Si tú no tuvieras internet, si tú no tuvieras acceso a bibliotecas de otros predicadores, si tú no escucharas otras voces, tú jamás dirías aquí que el Hijo de Dios vino a salvarnos. Porque aquí no dice eso, aquí está diciendo es que Dios, el Dios que conoció el pueblo de Israel, el único Dios que ellos conocieron y que siguen conociendo, fue el que prometió que iba a venir Él mismo y nos salvaría. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el mismo que prometió que vendría a buscar las ovejas perdidas y el mismo que dijo que vendría a salvarnos, vino a salvarnos. ¿Cómo? A través de la carne de Jesús. Por eso el apóstol dice, Dios fue manifestado en carne. Bueno, ¿y por qué Dios se manifestó en carne? Habrá también una respuesta muchísimo más profunda que a lo mejor no terminamos de entender, pero lo que nosotros hemos podido comprender hasta ahora es que para empezar, si Dios nos iba a salvar, tenía que morir por nosotros, porque por sus mismos principios debía haber muerte para remisión de pecados. La pregunta es, ¿quién le pone un clavo a Dios si Dios es espíritu? Esa es la razón por la que Dios se manifiesta en carne, para poder morir. Entonces la pregunta es, ¿estamos viendo nosotros la inversión que hizo el Dios del Antiguo Testamento, el Yahweh o Yahvé o el Jehová de los ejércitos, para salvarnos? Tuvo que despojarse de su propia gloria, limitarse a un cuerpo como el tuyo y el mío, que a veces se enferma con nada. Y a veces te acuestas bien y amaneces enfermo. De esa misma manera Él tuvo que hacerlo. ¿Para qué? Para venir a hacer turismo ecológico, no. Para poder morir, porque Él había dicho, yo mismo los salvaré. Él tenía que cumplir su promesa. Por eso Él se manifestó en la carne, que conocemos como Jesús. Ese niño que nació, que profetizó Isaías. Ahora, ¿cuál es el problema con estas verdades? Porque hasta el momento yo no he hecho más que leerles la palabra. O yo he, hermanos, distorsionado lo que hemos leído. En ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el problema con este tema? ¿Cuál es el problema con este compartir? El problema es que a nosotros desde niños, desde pequeños, nos enseñaron que quien había salvado nuestras vidas era el Hijo de Dios. Y hasta ahora, apenas hasta hace unos años es que yo vine a darme cuenta y a enterarme que era Dios mismo en su Hijo. Yo no lo sabía. Y quizá tú tampoco lo sabías. Porque en realidad fue el Hijo de Dios quien nos salvó. ¿Cuál es el misterio? Que el Padre estaba en ese Hijo. ¿Cuál es el misterio? Que el niño se llamaría su nombre Dios fuerte y Padre eterno. Ahí es donde nosotros nos quedamos como estancados, porque no podemos a veces como pasar de allí. Para nosotros está claro que fue el Hijo de Dios y realmente fue el Hijo de Dios. Decir que no fue el Hijo de Dios sería una blasfemia, sería una herejía, sería una apostasía. No negamos el Hijo de Dios, pero nosotros no nos hemos quedado por la gracia de Dios en eso del Hijo de Dios. El Señor nos ha dicho, léete Timoteo, para que comprendas que yo fui quien me manifesté en carne. Para eso Dios nos ha dado su palabra. Ahora,
Es por esto que nosotros vemos a veces y leemos que Jesús habla de sí mismo y dice el Hijo del Hombre. Él habla de sí mismo en tercera persona. Tú dices, bueno, pero Él no es el Hijo del Hombre porque habla de sí mismo en tercera persona. ¿Por qué Él hacía esas cosas? ¿Por qué las hacía? Una de las razones puede ser por la que Él ha revelado que Él no quería revelarle su misterio a todo mundo. Oye, el roscón. Por ahí dicen que no es malo estar en la rosca si no fuera de ella. O es al revés, pero más o menos así es el dicho. Que lo malo no es la rosca, sino es estar fuera de ella. Ahora, esto no es ninguna rosca. Lo que pasa es que Dios ha dicho que Él al sabio o al que se cree sabio, digamos, lo mira de lejos, al altivo, ¿cierto? Y al humilde lo mira de cerca. Entonces no es una rosca, es producto de la misma conducta del ser humano. Ahora, ¿por qué tú eres humilde y por qué yo soy humilde? Porque nosotros, pobrecitos, nacimos por allá, no teníamos zapatos, no teníamos ropa, pasábamos hambre, ¿no? Eso no es humildad. Eso es otra cosa, pero humildad no es eso. ¿Por qué nosotros somos humildes? Por la gracia de Él. Porque tú no eras ningún humilde y yo tampoco. Yo sí que menos. Llena a veces de unas ideas todas extrañas, productos de la propia carne mía, creyéndome yo no sé quién y de no sé dónde. ¿Qué humildad tenía yo para ser vista por Dios de cerca? Ninguna, pero su gracia lo quiso así, y ahora es que nosotros podemos decir, es verdad, Dios ha hecho de mí una persona humilde. Porque yo antes no era así. Aquí nadie crea, Dios me escogió porque es que yo soy humilde, yo era humilde y Él me vio. No, tú eras un soberbio igual que todos, que no buscabas a Dios, porque la palabra dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no lo buscabas? Porque al igual que yo éramos soberbios, pero por su gracia Él nos cambió el corazón. Y ahora podemos decir, es verdad que Dios me ha hecho una persona humilde. Y si hay alguien aquí que todavía siente que hay falta de humildad en su corazón, siga pidiéndole al Señor, porque Él tiene gracia para hacerte humilde, más humilde cada día. Entonces Él hablaba a veces como hijo, a veces hablaba como padre. Ahí, en ese mismo pasaje que leímos, no lo busques. Bueno, yo tampoco lo voy a buscar. En ese pasaje que leímos, donde Él dice que nadie arrebataría de su mano a sus ovejas, luego dice que esas ovejas están en la mano del Padre y que nadie arrebataría las ovejas de la mano del Padre. Entonces tú dices, bueno, y entonces ¿las ovejas están en la mano del Padre o en la mano del Hijo? Respuesta, en las dos, porque ahí dice que están en la mano del Padre y en la mano del Hijo. ¿Cuál es el misterio? Que la mano del Padre es la misma mano del Hijo, porque Dios es uno. Porque ese Padre estaba contenido en Jesús. Ese es el misterio. Entonces, cuando tú te encuentres con pasajes así donde tú ves dos, donde tú ves tres, tú tienes que respetar cómo te lo está mostrando la palabra. Pero en tu conciencia debe haber un pensamiento. Dios fue manifestado en carne. Siempre al leerlo, aunque tú veas dos. A veces el apóstol Pablo, de hecho en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo constantemente está diciendo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre y Jesucristo. Y solo una vez menciona al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué el apóstol le hace tremendo desprecio al Espíritu Santo? Dirían algunos, ¿por qué solo lo menciona una vez? Era todo es Dios y Jesucristo. Dios y Jesucristo. Es que Dios, Jesucristo y el Espíritu es un solo Dios. Es un solo Dios, es el mismo Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esto? Porque a veces saluda y dice, la gracia sea con nosotros. Oye, el apóstol si es mal educado, ¿cómo así que la gracia? Ay, y ya, ¿la gracia de quién? ¿Por qué me saluda así que la gracia? ¿Eso qué quiere decir? Pues tú sabes quién es la gracia. La gracia es Jesucristo, porque la palabra dice que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que tenemos que pensar cuando nosotros leamos pasajes así. Decir que este es Dios, por donde tú lo veas es Dios. En el Antiguo Testamento es Dios. El de los Salmos es Dios. El del Nuevo Testamento es Dios. El que vive en mí es Dios. El que está conmigo es Dios. El que es mi pastor es Dios. Tienes que verlo en todo, porque es que Él lo llena todo y en todos. Entonces, vamos a Juan 14. Mira, yo estaba muy temerosa de predicar esto. Y lo confieso porque estamos en casa.
Porque yo una vez dije, cuando el pastor empezó a tocar este tema hace tiempo, porque él lo había tocado ya hace un buen tiempo, pero quedó quieto eso allí. Y yo dije, yo jamás predicaré sobre el misterio de la piedad. Porque es un tema muy, para mí, difícil, o sea, muy complejo. Yo predicaré sobre otras cosas, pero nunca voy a predicar. Eso se lo dejo al pastor. Yo en camisa de 11 varas no me voy a meter, que lo diga él. Y miren, hermanos, porque quizá en ese momento todo estaba como apenas asimilándose en mi cabeza y me sentía como frenada en ciertas cosas. Pero ahora que nosotros hemos venido estudiando, que no nos hemos quedado con la primera prédica, porque a veces uno se queda con la primera prédica y como no entiende enseguida rechaza. Eso no es así. Pero como nosotros hemos seguido viniendo, el Señor nos ha dicho, pero espérate, cálmate, ya va, cálmate. Ya yo te voy a explicar cómo es, pero tranquilízate, cómete un chocolate. Iba a decir la marca. Cómete un chocolate y tranquilízate, porque yo te voy a seguir explicando para qué yo he traído este mensaje. Y este mensaje, hermano, nosotros no lo traemos porque seamos peleoneros, porque al pastor le encanta hacer controversia, porque a él le gusta, mejor dicho, echarse de enemigo a todo el mundo. Este mensaje no es un capricho, yo se lo comentaba a él en un correo. Me decía, pastor, gracias por luchar contra la tradición, a pesar de ser tildado de caprichoso y de obstinado. Uy, pero ese Freddy Palma ya dejó la predestinación. Entonces ahora y que Dios fue manifestado en carne y ahora no sale de ahí. Que le gusta estar peleando con todo el mundo aquí. ¿Ah? Que es peleonero. Como practicó boxeo, entonces ahora él cree que esto también es un ring de boxeo. No es por pelea. Yo entendía que Dios ha traído esto porque es que Él quiere que nosotros le conozcamos mejor. Porque Él sabe el beneficio que tiene esto para nuestras vidas. Así que esto no es para pelear con nadie. Deje que cada uno... Mira, nosotros somos un ministerio y en nuestra página dice, en esto creemos. En esto creemos. El que quiera creer con nosotros, bienvenido de verdad. Con todo el cariño se le recibe. Y el que no, también, hermano. El que se quiera quedar aquí va a ser feliz, pero el que no se sienta cómodo aquí, hermano, puntos suspensivos, porque es que nosotros no podemos estar aquí como que con un pie afuera y otro adentro, no. Si ya tú estás aquí, quédate aquí, afírmate aquí, aférrate aquí. Si tú has visto transformación de Dios en tu vida, que yo la he visto en mi vida, aférrate más a este lugar. Y si el Señor, bueno, tú sientes que es momento de dar un paso al costado, hazlo en paz. Y vamos a seguir porque después no puedo terminar. Bueno, Juan 14, les dije que fuéramos allí, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta es, digamos, el bosquejo que nuestro pastor enseñó el domingo, con algunos otros cortes, obviamente, pero este es el bosquejo. Juan 14, vamos a leer desde el versículo 1, no vamos a desglosarlo todo, pero sí algunas partes importantes. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ¿Ustedes creen en Dios, hermanos? Creed también en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios manifestado en carne. Eso es lo que él está diciendo allí. Hermana, pero ahí no dice eso. Sí, ahí no lo dice, pero en 1 Timoteo sí lo dice. Ahora, en la casa de mi padre, y lo decía el pastor ahorita coordinando, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo así que os tomaré a mí mismo? Porque nosotros somos su cuerpo. O sea, Jesús está diciendo, pilas, que yo vengo por mi cuerpo. O sea, si tú pudieras dividirte de tu cuerpo y tu cabeza estuviera en una parte y tu cuerpo en el otro, y tú dejas el cuerpo donde tu abuela. Abuela, ya vengo, téngame esto aquí un momentico. Ya vengo, porque es que este es mi cuerpo. Pila, abuela, ojo, que nadie se lo lleve, porque es que este es mi cuerpo y yo lo necesito. Entonces, más tarde vengo por él. No es el ejemplo más completo, más adecuado, pero es una manera de que el Señor dice,
yo voy a venir porque es que ese cuerpo es mío. Ese es mi cuerpo y yo soy la cabeza. Entonces voy por él. Ahora, versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Tú sabes por qué el Señor dice esto? Si tú has leído el texto. Mi pregunta es, ¿ellos sabían a dónde iba? ¿Ellos sabían el camino? No, porque mira que después Tomás le dice y Felipe también. Entonces, ¿por qué el Señor hace esas cosas? ¿Será que el Señor se equivocó? ¿Será que el Señor pensaba que ellos sabían y se dio cuenta, anda, pero esta gente, ay, me acabo de enterar que no saben? Él sabía que ellos no sabían nada, pero Él dice esas cosas para ponernos a pensar. Entonces, versículo 5, mira lo que le dice Tomás, quien supuestamente sabía. Señor, sí sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Por ahí un dicho de la tierra. Yo no soy muy buena en esto, pero traten de interpretarme. Es algo como que el que no sabe para dónde va, cualquier transporte le sirve. Entonces, aquí Tomás no sabía ni para dónde iba y no sabía qué bus le servía. Imagínate que tú vayas para un lugar y no tengas ni idea de dónde está el lugar y no sepas qué bus. Terminas allá en mi barrio. Terminas por allá lejos y resulta que ibas por acá, por el norte. Entonces, no sabemos a dónde vas. Imagínate, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Ten compasión de nosotros, Señor, por favor. Mira el versículo 6. Mira lo que le dice él. Jesús. Recuerda que Jesús es Dios manifestado en carne. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, mira lo que dice después en el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, le está diciendo aquí a Tomás. Ok, tú no sabes ni el camino, ni sabes a dónde voy, tú no sabes dónde estás parado, Tomás. Pero yo soy bueno y mira que te voy a decir estas cosas. ¿Quieres saber cuál es el camino? Yo soy el camino. Ok, Señor, tú eres el camino, listo. Ahora Él le está diciendo a dónde va o cuál es el punto de llegada. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús está diciendo, yo soy el bus, pero yo también soy el lugar para donde tú vas. Yo soy el medio y yo soy el fin. Yo soy el instrumento y yo lo soy todo. O sea, Jesús está diciendo, Tomás, yo soy todo en todo. Para tú llegar a mí, tienes que venir por mí. ¿Cómo así, Señor? Yo pensaba que tú eras el camino, pero que el punto de llegada era otro. No era el Padre, entonces ¿es el Padre o eres tú? Sí, las dos cosas. Yo soy el camino, pero también soy el punto de llegada, porque es que yo soy el Padre. Es lo que Jesús está diciendo. Nadie viene al Padre, el Padre está en mí. Y para venir a mí, yo también además soy el camino. O sea que no hay trocha por donde nosotros podamos coger. No hay caminos más cortos ni puertas más estrechas, o más anchas, perdón. Solo hay una puerta estrecha. Ahora, Felipe le dijo, bueno, no entendieron, porque mira que Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, no entendieron lo que él dijo. Nadie viene al Padre, como que escucharon muy rápido. Y Jesús le dice, pregunta, Felipe, y con él, iglesia, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Pipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Hijo, ha visto a la segunda persona, ha visto al Padre. ¿Cómo me vienes a decir que te muestra al Padre? Si yo te estoy mostrando al Padre porque yo soy el Padre. Por eso le dijo arriba a Tomás, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué desde ahora? Porque el Señor no se les había revelado así. Por eso el Señor les dice, ustedes aún no pueden sobrellevar todas las cosas que tengo para decirles, pero cuando venga el Espíritu, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Entonces, hermanos, en Juan 16:12 está eso que les acabo de decir. Aún tengo muchas cosas que deciros, no lo busquen, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Será por esto que Pablo es tan tajante en manifestar esto y no le tiembla el pulso para decir Dios fue manifestado en carne? ¿Será que Pablo está diciendo esta gente ya tiene el Espíritu Santo? Ya deberían estar preparados para escuchar estas verdades. Y yo lo voy a soltar. Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Por eso la palabra en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No dice que el Hijo estaba en Cristo, ni que la segunda persona estaba en Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora, ese Dios, hermanos, y con esto cierro, ese Dios que hizo semejante inversión de manifestarse en carne y de morir, y darnos su espíritu para comprender este misterio, tiene unas demandas por las razones que les acabo de decir. Y esa demanda es la que hemos venido leyendo constantemente. Y es el primer mandamiento, el más importante de todos. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Punto. Ahí hay un punto. Eso quiere decir que allí termina ese primer mandamiento. Oye, ese es el primer mandamiento. A veces uno dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok, eso es como el desarrollo de ese primer mandamiento. Pero el primer mandamiento cierra con un punto. Dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, como es uno, luego dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Es el desarrollo del mandamiento en el que el Señor nos exige que tengamos claro que Él es uno. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claro que Dios es uno, eso se va a traducir en una mejor adoración, en una mejor oración, en una mejor conducta. Yo lo que ese día le quería comentar al pastor y que no alcancé, era que obviamente, si este es el mandamiento más importante, hay un interés de Satanás en querer distorsionar esta verdad. Con esto estoy diciendo que los hermanos que han predicado otras cosas son unos diablos. No, yo no estoy diciendo eso. Les estoy hablando a ustedes, Ministerio de la Reconciliación. Hay un interés de Satanás en distorsionar esta verdad. ¿Por qué? Porque él sabe que tú no puedes servirle a dos señores porque va a ser muy complicado. Y de hecho yo lo he experimentado. Cuando yo no había visto a Dios como uno en mi mente, yo me frustraba mucho al orar. Porque yo decía, bueno, hoy oré a Dios, pero ¿y Jesús? Otro día hoy oré a Jesús, pero ¿y dónde deja el Espíritu Santo? Ahora que yo he empezado a ver estas cosas gracias a la predicación del ministro que hay en este lugar, yo puedo orar con libertad. Puedo cantar con libertad, que si yo digo, Jesucristo, tú eres mi pastor, y por eso ese es el título de esta enseñanza, yo sé que estoy hablándole a Dios. Pero si yo un día quiero decir, Espíritu Santo, tú eres mi Padre, yo puedo decir, porque la palabra dice que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que el Padre de los Espíritus es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no es distinto a Dios, porque Dios es el Padre de los Espíritus. Entonces yo puedo decir, Espíritu Santo, tú eres mi Padre. Puedo decir, Jesucristo, tú eres mi Padre. Y si algún día yo quiero decirle a Jesucristo, tú eres mi hermano, también se lo puede decir, porque Él dice, en la congregación alabaré tu nombre delante de mis hermanos. Y también dijo, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Entonces, esto es para que tengamos libertad al orar, al adorar, al caminar. Que tú sepas, hermano, que el Espíritu Santo es el que vive en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo de Él. Ahora, el Espíritu Santo no es distinto al Hijo y no es distinto al Padre. Y eso es un daño que nos ha hecho la tradición. ¿Por qué? Porque tú sueles ver a Dios, el Padre, como el estricto,
el que condena, el que está como un tirano encima de ti viendo en qué te equivocas. Pero bueno, él tiene un hijo que es un poco más sensato y un poco más tierno que él, un poco más blandengue que él. Y entonces el Espíritu Santo es el que me ayuda cuando a mí se me pierden las llaves. Espíritu Santo, recuérdame dónde están las llaves. Entonces hemos dejado al Espíritu Santo como ese ayudador que aparece cuando se me perdieron las llaves. Cuando ese Espíritu Santo es Dios, el Padre de los Espíritus. Entonces hay un interés marcado en Satanás en que tú veas a Cristo de esta manera. Para que tú digas, no, el que vive en mí no es Dios, menos mal. Es el Espíritu Santo. Él es un poco, se entristece, él es un poco celoso, pero bueno, él es un poco más tranquilo. Yo podría vestir de la manera que yo quiero porque por lo menos no es el Padre. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo vive dentro de ti porque tu cuerpo es su templo. Entonces, hermanos, hay un interés marcado en Satanás, en que tú tengas a Cristo dividido en tu mente. Y la palabra dice, ¿acaso está Cristo dividido? El apóstol no responde porque es una pregunta retórica. Pero la respuesta es no, en ninguna manera. Cristo no está dividido. Y así como Cristo no está dividido, Él quiere que tú rompas con toda división que tengas de Él en tu cabeza. Para eso es este mensaje. No para discutir con nadie, sino para tener una unidad de criterio aquí, en el corazón. Para que tú le puedas amar como Él quiere, con todo el corazón. Así que, hermanos, esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros. Le damos gracias a Él. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.